el átomo. ¿Cómo se descubrió el átomo? ¿Podrías explicarle a tus compañeros qué pasa, qué tienen en común un lápiz, un árbol, un edificio, una persona? De repente, si lo piensas un poco, te vas a dar cuenta que todo está formado por átomos. Por ejemplo, vemos en este video que tenemos un globo, así que a este globo y tenemos pica pica. Si nosotros frotamos el globo con una franela, inmediatamente, a ver, vamos a hacer la prueba de frotar el globo con la franela. Lo frotamos y luego de haberlo frotado, vamos a acercar al globo junto con el papel pica pica y mira lo que sucede. ¿Qué crees que se está demostrando aquí? ¿Qué idea podemos demostrar con esta experiencia? Pues efectivamente lo que estaríamos demostrando es la presencia de los átomos y los electrones que actúan a nivel de esta experiencia. Vamos a ver un poco más acerca de esto. ¿Quiénes fueron los primeros en hablar del átomo? La teoría atómica empieza con Leucipo y Demócrito, 400 años antes de Cristo. Ellos dicen todo el universo está formado por átomos y vacío. Consideraban que el universo tiene átomos y el resto es vacío. El átomo es la partícula más pequeña de la materia. Consideraban que si fraccionas una manzana en partes más pequeñas, al momento en que llegues a la parte más pequeñita que ya no se puede dividir, bueno, ese es el átomo. Los átomos son indivisibles, invisibles e indestructibles. Ellos consideraban que el átomo ya no se puede dividir, de ahí que el término sea átomo, sin división. Las propiedades de la materia varían según cómo se agrupen los átomos. Decían, depende de cómo estén agrupados los átomos, la materia va a tener diferentes propiedades, que hoy en día lo aceptamos porque son los elementos químicos los que le dan las características a cada material. Sin embargo, apareció una teoría que después de la teoría atómica, que es la teoría de los 4 elementos propuesta por Aristóteles, y él dice, no hay límites para dividir la materia, o sea que el átomo no es lo más pequeño, que la materia puede seguir dividiéndose, y nos dice también todas las sustancias están constituidas por la combinación de 4 elementos, agua, fuego, agua, aire y tierra. ¿Por qué crees que la teoría de Leucipo y Demócrito no fue aceptada como la de Aristóteles? Probablemente porque en aquel momento, según la historia de la teoría atómica de Demócrito, fue ignorada hasta 1589 y Galileo Galilei apoyó públicamente esas teorías. ¿Qué son los átomos? ¿Qué forma tienen? ¿Existe solo un tipo? Hay varios tipos de átomos. Vamos a responder a estas y otras preguntas en esta clase. Para entender al átomo debemos conocer a este señor que se llama John Dalton. John Dalton en 1808 postuló la primera teoría atómica. Esta teoría atómica decía lo siguiente: la materia se compone de partículas muy pequeñitas, indivisibles, llamadas átomos. Claro que hoy en día sabemos que eso de que el átomo es indivisible ya no es aceptado porque sabemos que se divide en partes aún más pequeñas. El segundo postulado de Dalton nos dice todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de los demás elementos. Entonces, el átomo de azufre es distinto al del potasio, al del hidrógeno. Incluso él presentó esta forma de poder representarlos a los átomos, que es la simbología propuesta por Dalton. Los átomos de más de un elemento se combinan para formar compuestos en una relación entre números enteros, o sea, la cantidad de átomos que hay se juntan para formar compuestos y debe haber la misma cantidad de esos átomos en los compuestos. En una reacción química implica la separación o la combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los átomos, es decir, aquí ya Dalton nos estaba dando algo de que hoy en día sabemos, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y eso es lo que nos está diciendo con sus palabras John Dalton. ¿Qué aciertos y qué debilidades tuvo la teoría de Dalton?
El primer acierto, la materia se compone de partículas muy pequeñas llamadas átomos, lo cual es correcto, ya que el átomo es la unidad de la materia. Sin embargo, la debilidad es que él nos dice que no se pueden dividir los átomos, y hoy en día sabemos que obviamente que sí, se pueden dividir en partículas subatómicas, y los quarks incluso. Otro acierto de la teoría de Dalton nos dice que los átomos se combinan en una razón de números enteros y sencillos, lo cual es cierto. Y una debilidad es que indicó que los átomos de un mismo elemento no pueden presentar diferentes masas. Hoy en día sabemos que los átomos de un mismo elemento sí pueden tener diferentes masas, y esto viene a ser los isótopos, ¿no? El isótopo del hidrógeno, por ejemplo, el protio, ditio, tritio. Entonces ahí estamos viendo que pueden presentar diferentes masas y ser el mismo elemento. Otro acierto de Dalton es: en una reacción química no existe pérdida de masa, puesto que se conserva, ¿no? Sin embargo, una debilidad nos dice: sostuvo que los átomos de un elemento no pueden convertirse en átomos de otro elemento. Hoy en día se sabe que sí puede ocurrir esto a través de las reacciones nucleares. Un acierto de Dalton es: un compuesto posee los mismos elementos en igual proporción de masa. Él no consideró la unión de dos átomos del mismo tipo, como por ejemplo las moléculas diatómicas, el oxígeno, el hidrógeno, el ozono. Bueno, eso es un poco de lo que nos ha aportado Dalton a la teoría atómica. Entonces, el tercer postulado de Dalton es una extensión de la ley de las proporciones definidas, también conocida como ley de las proporciones múltiples. Y el cuarto postulado de Dalton es una forma de enunciar la ley de la conservación de la masa. Veamos los rayos catódicos. A mediados del siglo XIX, varios científicos sospechaban que el átomo presentaba una estructura más compleja, rechazando la idea de la indivisibilidad. O sea, ya se creía que el átomo sí se podía dividir. Entonces, uno de los experimentos de mayor trascendencia fue realizado por el inglés William Crookes, quien diseñó el dispositivo conocido como el tubo de Crookes, que viene a ser este dispositivo. Como puedes ver, es un tubo de vidrio, y este tubo de vidrio está cerrado al vacío, es decir, le han extraído el aire. Y luego lo han llenado con diferentes gases. Luego le conectan por sus extremos unos cables, un ánodo y un cátodo, que le van a proporcionar energía. Y entonces ahí sucedió la magia. Mira lo que sucede. Le sacan el aire, le introducen los gases y luego conectan el ánodo y el cátodo. Ahí podemos observar cómo es que se conectan, e inmediatamente se observa que hay una luz fluorescente, ¿no? Este es el principio de los fluorescentes que hoy en día de repente tienes en casa. Y aquí se puede ver cómo hay un flujo de energía de la carga negativa hacia la carga positiva. Entonces, ahí se considera que el átomo no puede ser solamente una partícula tan indivisible, debe haber algo que está transmitiendo esa energía, ¿no? ¿Cómo pudo comprobar que los rayos catódicos no pueden atravesar objetos sólidos? Miren, algo tan interesante que hizo William Crookes. Usó su dispositivo de rayos catódicos y en medio colocó una cruz de metal, que es esta. Y entonces, cuando pasaba la luz, al otro lado alumbraba, dejando el espacio de la cruz. Entonces, demostró que estos rayos catódicos no podían atravesar cuerpos sólidos. ¿Por qué pudo concluir que los rayos catódicos tienen masa? Pudo demostrar que tenían masa porque aquí, en medio del tubo, colocó como un molino, entonces, como una espiral. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando pasaban los rayos catódicos, la espiral o molinillo se movía. Entonces, demostró que sí tenían masa, a pesar de que aparentemente solo se veía como una luz. Estos estudios de Crookes le sirvieron a Thomson, Joseph Thomson, quien descubrió los electrones y también los isótopos. Thomson hizo circular un haz de luz por los rayos catódicos
por un campo eléctrico y un campo magnético. Mira, ve, esto es el tubo de los rayos catódicos, pero Thomson le hizo unas modificaciones. Le puso un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasaba? Los rayos catódicos normalmente se iban de frente, pero cuando hizo Thomson esto, los rayos se desviaban por el campo eléctrico o se desviaban por el campo magnético. De esta manera, Thomson determinó la relación entre la carga y la masa del electrón. Decía, tiene que haber algo que tiene una carga negativa, por eso es que se desvía. Y es ahí cuando se empieza a hablar ya de los electrones. Ahí podemos ver el experimento que realizó Thomson. Mira, ahí están. Aquí están las placas de los imanes para permitir la presencia del magnetismo. Entonces, cuando enciende estos rayos magnéticos, mira lo que va a pasar. Mira qué pasa. Aquí está. Aquí está el imán, coloca su imán y mira los rayos catódicos, el haz de luz, cómo se desvía. Y él va a mover su imán para el otro lado y también se van a desviar. Entonces, vamos a encontrar que esto se debe a la carga eléctrica negativa que tienen los electrones. Entonces, esto le permitió demostrar a Thomson la presencia de las partículas subatómicas conocidas hoy en día como los electrones. ¿En qué consistió el modelo de Thomson? Al modelo de Thomson se le considera también como el modelo del pudín de pasas. Él consideraba que un átomo era como un pudín, un pastel. Toda la masa sería la carga positiva y ahí, como pasas flotando e introducidas en todo ese pastel, serían los electrones con carga negativa. Este fue el primer modelo atómico. Resaltamos de ese modelo atómico la presencia de los electrones que fueron descubiertos por Thomson. No, nos dice el átomo es indivisible porque el átomo es divisible porque posee partículas en su interior, está formado por electrones que poseen carga eléctrica negativa y consiste en una esfera uniforme con carga eléctrica positiva. O sea, la esfera o el pudín, el pastel, era positivo y las pasitas serían los electrones con carga negativa. ¿Qué postulados propuestos por Dalton fueron desestimados? Lo que fue desestimado, a ver, eso te dejo para que indagues. ¿Cuáles son los aciertos y errores del modelo atómico de Thomson? Evidenciarás cuáles son los aciertos. Uno de los mayores aciertos de Thomson es la presencia de los electrones. Y bueno, sus errores lo vas a ver a medida que avanzamos en la explicación. Te vas a dar cuenta. Un cambio en la historia de la ciencia. Aparece el modelo de Rutherford. Rutherford clasificó las partículas radioactivas a alfa, beta y gamma. Y él realizó un experimento utilizando una muy delgada lámina de oro. Mira, ve en qué consiste el experimento de Rutherford para hacer el descubrimiento de los protones. Aquí tiene un contenedor de plomo y una fuente de partículas. Va a liberar un haz de luz, un haz de partículas, son rayos gamma, y estos rayos gamma van a ir a chocar con esta delgadísima lámina de oro. Es más delgado que el papel, una lámina muy fina de oro. Entonces, estos rayos gamma van a chocar con el papel y van a atravesar el papel. ¿Ok? Van a atravesar el papel. Lo ideal es que atraviesen en línea recta, pero lo interesante que él descubre es que no todos salen en línea recta, sino muchos se curvan. Se curvan, y se dio cuenta porque había puesto una estructura metálica circular donde chocaban y dejaban una marca cada vez que chocaban ahí. Aquí podemos ver la imagen ampliada, vemos el papel de oro, y que vemos que las partículas, algunas pueden pasar, son tan pequeñitas que pueden pasar, pero otras chocan, mira, chocan con el oro y rebotan. Entonces, aquí nos dice, ¿no? ¿Por qué chocó? ¿Y por qué rebotó?
¿Y con qué chocó? Entonces descubre que hay algo adentro de los átomos que tiene suficiente masa como para chocar y provocar ese rebote. Veamos el experimento. Aquí tú puedes observar, mira, ve, aquí están las partículas alfa, y aquí van a salir los rayos alfa también. Aquí hay una serie de láminas y veamos procedimiento. Entonces, ahí está el laboratorio. Esta es la lámina de oro, este es el círculo donde deben chocar y de aquí van a salir partículas alfa, el polvo con alfa, beta, gamma. ¿Ya? Entonces, desde aquí, de este cargador de una caja de plomo, salen las partículas alfa, emiten un haz de luz, rayos alfa, chocan con este metal, chocan con este otro, para hacer la partícula más fina. Y debe pasar por este agujerito y chocar con la lámina de oro. Y aquí cuando chocan, las partículas deberían pasar y pasan y van a marcar en este metal. Pero lo interesante es que no todos pasan en línea recta, sino que muchos se desvían e incluso hacen este ángulo retornando. Entonces, eso le permite a Rutherford darse cuenta de que había algo más que permitía ese choque. Es decir, que mira, el átomo tenía, no era vacío el átomo, sino tenía algo dentro que era muy denso, que tenía una gran masa y probablemente positiva, por eso chocaba y rebotaba. Ya es este experimento lo que permite deducir a Rutherford que el núcleo presentaba, perdón, que el átomo presentaba un núcleo y además que ese núcleo era de carga positiva. Es así como se descubre el protón. Rutherford observó que la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse, en tanto que unas muy pocas se desviaban en diferentes ángulos y rebotaban. Veamos el modelo atómico planetario. El átomo está formado por dos regiones, un núcleo y una corteza. El núcleo ya sabemos que es positivo por el experimento que realizó Rutherford. Y sabemos que en la corteza, la parte externa, es negativa por el experimento que hizo Thomson, donde están los electrones. Entonces dice, en el núcleo se concentra la carga positiva, que son los protones, y la mayor parte de la masa del átomo. Y la corteza está girando con una carga negativa. Y veamos cómo es que esto se manifiesta. Como puedes observar, ahí está la representación del átomo de Rutherford, que representaba un modelo planetario, ¿no? Decía un núcleo con carga positiva y alrededor los electrones con su carga negativa que están circulando alrededor de este. Y manifestaba pues que el núcleo presentaba una gran masa. Él logró descubrir esto a través de su experimento con la lámina de oro y la radiación alfa. Esto entonces nos sirve para comprender el modelo atómico de Rutherford, que es el modelo planetario. Sin embargo, faltaba descubrir algo, que viene a ser el neutrón. El neutrón fue descubierto por James Chadwick en 1932. Él descubrió que el núcleo también contenía una partícula llamada neutrón, que es neutro con respecto a su carga. Por ende, las masas de protones y neutrones en el núcleo determinan su masa. Vamos a ver el experimento, ¿no? Aquí podemos observar ¿por qué es posible decir que un átomo es principalmente un espacio vacío? ¿Por qué se dice eso del átomo? Porque imagínate que el átomo fuera un estadio de fulbito. Todo el estadio de fulbito es el átomo. Y si en medio del campo de fulbito tú colocas una pelotita, así de pequeña como una pelotita de ping-pong, esa pelotita sería el núcleo, pero todo lo demás, todito ese espacio, viene a ser la nube electrónica, entonces, viene a ser el átomo. Entonces, por eso se habla de un espacio vacío. Vamos a conocer un poco de esta historia del átomo. Entonces, ya para
finalizar. Mira, ve, el concepto de átomo empieza con que el átomo es la parte indivisible de la materia. Es así como se consideraba antiguamente. Incluso John Dalton ya habla de los átomos y él incluso propone combinaciones, que los átomos pueden hacer combinaciones para formar compuestos y presenta una forma de explicar a los átomos. Thomson, por su parte, descubre los electrones que están introducidos en una masa positiva, que es el átomo, y los electrones serían partículas negativas. Por otra parte, Rutherford propone el modelo atómico planetario. Sin embargo, para esto viene Bohr, y Bohr nos dice que en el átomo los electrones giran alrededor del núcleo siguiendo órbitas circulares. Sin embargo, hoy en día se habla del modelo probabilístico de la física ondulatoria, que nos dice que los electrones tanto se comportan como si fueran ondas y también a la vez como partículas. Es así que en el paso del tiempo la idea que tenemos de los átomos ha ido cambiando. Sin más preámbulos, es importante que ahora conozcamos la estructura atómica. El átomo se considera que es un sistema energético en equilibrio dinámico y presenta dos zonas. Las dos zonas que presenta el átomo son el núcleo y está formado por protones y neutrones. Pero también presenta la nube electrónica, donde se encuentran los electrones. Protones, neutrones y electrones forman las partículas fundamentales del átomo. Debemos entender que estos no es lo mismo que decir nucleones fundamentales. Cuidado con esto. Protones, neutrones y electrones son partículas fundamentales, mientras que los nucleones fundamentales son aquellos que se encuentran en el núcleo, es decir, protones y neutrones. ¿Ok? Las partículas subatómicas fundamentales son el protón, el electrón y el neutrón. Y aquí podemos encontrar algunas de sus características. La relación que existe entre ellos es que existe mayor masa entre el neutrón, protón y menos en el electrón. Asimismo, existen otras partículas subatómicas que hoy en día conocemos, pero ojo, no son las fundamentales porque las fundamentales son protón, neutrón y electrón. Estas partículas subatómicas vienen a ser divididas en dos grupos. Están los leptones y están los hadrones. Se denominan leptones a las partículas de interacción débil y parecen no tener ninguna estructura. Por ejemplo, tenemos aquí al electrón, al neutrino y al muón. En el grupo de los hadrones encontramos a los denominados quarks. Aquí están los bariones, tienen un spin fraccionario y están formados por 3 quarks. Dentro de estos podemos encontrar al protón, al neutrón, a hiperón A, B y lambda. Los mesones tienen spin entero y están formados por 2 quarks. Y ahí tenemos a los mesones pión y a los mesones kaón. Veamos cómo es la notación atómica. Aquí tenemos el átomo de cloro. Puedes observar el átomo de cloro. Y aquí arriba dice 37 y aquí abajo dice 17. ¿Qué significará todo esto? Lo vamos a descubrir al observar este símbolo. La letra E representa el símbolo de un elemento químico. Lo que está aquí arriba con el número 37 se representa con la letra A y representa al número de masa, es decir, 37 es la masa del cloro. Y Z representa el número atómico, significa que en este caso 17 es el número atómico del cloro. Así, los diferentes elementos que están presentes en la tabla periódica, por ejemplo, aquí tenemos al litio, ubicado aquí, va a tener, nos dice 3. ¿Qué significa 3? 3 significa que ese es un número atómico. Y carbono tiene 6, que es un número atómico. ¿Y qué significa 3 para litio? Además de significar que es un número atómico, significa que tiene 3 protones, porque el número atómico está en base al número de protones. Y aquí podemos observar que el carbono tiene número atómico 6, significa que tiene 6 protones en su núcleo.
Y aquí sabemos que el número de protones es igual al número de electrones y este es igual al número atómico, siempre y cuando hablemos de un átomo neutro. Ahí te acuerdas de la mnemotecnia PES. PES, ¿ok? Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hallar el número de masa? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, digo, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Perfecto. Entonces, masa, protones más neutrones. Fácil. Es decir, debo hallar lo que está en el núcleo y contarlo. Luego, ¿qué pasa si yo quiero saber el número de neutrones? Pues fácil. El número de neutrones es la masa más los protones. Ya está. Si has entendido, ahora lo vamos a resolver en este ejercicio. Mira, tenemos aquí un cuadro y con tu ayuda lo vamos a ir resolviendo. Entonces, de esta manera tan sencilla, hemos logrado resolver esta pequeña tabla. Y ahora vamos a ver la clasificación de los núcleos. Los núcleos o átomos se pueden clasificar en isótopos, llamados hílidos, en isóbaros e isótonos. Si hablamos de los isótopos, son aquellos elementos, aquellos átomos que poseen igual número atómico y pertenecen al mismo elemento. Los isótopos poseen propiedades físicas y propiedades químicas iguales, pero propiedades físicas diferentes. Ejemplo de esto podemos mencionar a los isótopos del hidrógeno, del átomo de hidrógeno. Por ejemplo, tenemos al protio, que tiene número atómico 1 y su masa es 1. Al deuterio, que su número atómico es 1, pero su masa es 2. Y al tritio, cuyo número atómico es 1, pero su masa es 3. Entonces, ahí encontramos que son isótopos. Por eso nos dice, tienen el mismo número atómico. En cuanto a su abundancia, el protio es mucho más abundante que los otros dos. Y en cuanto a su forma, pues el protio viene a ser el agua común, es el que forma parte del agua común. El deuterio forma parte del agua pesada y el tritio forma parte del agua súper pesada. Ya. Veamos también a los isóbaros. Se llaman isóbaros a aquellos que poseen igual A, que es A igual número de masa. Tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Por ejemplo, tenemos al calcio y al argón. Ambos tienen números atómicos diferentes porque lógicamente son elementos diferentes, sin embargo presentan el mismo número de masa, que es 40. También existen los isótonos, aquellos que poseen igual N, que es N igual número de neutrones. Tienen propiedades físicas y químicas diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos a sodio y tenemos a magnesio. Ambos son elementos diferentes, tienen masas diferentes, tienen números atómicos diferentes. Sin embargo, el número de neutrones de estos dos elementos es el mismo. Esos han sido los núcleos. Ahora vamos a hablar de los números cuánticos. Los números cuánticos son aquellos números que describen los niveles de energía de los electrones y las formas de los orbitales. Nos describen las distribuciones de los electrones en el espacio. En otras palabras, los números cuánticos son como las coordenadas que te darían para saber dónde existe mayor posibilidad de encontrar a un electrón. ¿De acuerdo? Imagínate que tienes un mapa del tesoro y en el mapa del tesoro te dice anda a tal lugar, a la montaña Calavera, a la isla, al árbol tal y donde esté la X, por ahí está el tesoro. Entonces, más o menos algo así son los números cuánticos. Son coordenadas que te van a indicar dónde existe mayor posibilidad de encontrar un electrón. Los números cuánticos son 4. Son 4 las coordenadas. No te van a dar el lugar exacto de ubicación del electrón, pero sí te van a dar dónde está la mayor probabilidad. El primer número cuántico es el número cuántico principal, que se representa con la letra N. Este número cuántico determina el nivel de energía de un electrón y el tamaño del orbital. Define el tamaño del orbital porque
a mayor n, mayor tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos dos niveles, este es en nivel 1 y este con nivel 2. Entonces, vemos que a mayor nivel, mayor tamaño. ¿De acuerdo? El número cuántico principal se describe a través de niveles que se representan con números o también se puede describir a través de capas que se representan por letras. Cuanto más se aleja del núcleo, las capas o niveles, aumenta la cantidad de energía que va a tener el elemento o el átomo. Pero cuanto más se acerca al núcleo, o sea, no tiene tantos niveles, el nivel es menor, nivel 1, por ejemplo, aumenta la estabilidad del átomo. Una forma de conocer cuántos electrones presenta cada nivel es a través de esta pequeña fórmula. Se dice que el número máximo de electrones por nivel se halla así, 2 por n al cuadrado. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si te dicen, si tienes el nivel 3, ¿cuántos electrones habrán como máximo? Bueno, nivel 3, ¿qué hago? 2 por 3 es 6 al cuadrado. 6 por 2 por 3, 6. Ay, perdón. Está el 2, el 3 y al cuadrado. Entonces, 3 por 3, 9 por 2, 18. De esa manera se halla el número máximo de electrones en un nivel. Ahora veamos el número cuántico secundario. El número cuántico secundario también se denomina número cuántico azimutal o del momento angular. Designa para cada electrón el subnivel de energía donde debe encontrarse. Y se define para el orbital la forma geométrica. Es decir, nos va a decir cuál es el subnivel y nos va a dar la forma del orbital. Para eso nos sirve el número cuántico secundario, azimutal o momento angular. Este número cuántico se representa con la letra L y va representado por números que van del 0, 1, 2, 3. Recuerda que en el número cuántico principal se designaban con números y siempre empezaba por el número 1. En cambio, en este caso, cuando hablamos del número cuántico secundario, cuando se representa numéricamente, empieza con el número 0. 0, 1, 2, 3. La relación de subniveles para cada valor de L es la siguiente. Por ejemplo, 0 se representa con una letra que es S y representa el nombre Sharp. 1 es P y es el número cuántico principal, se le denomina. 2, D, el difuso, y 3, F, fundamental. Entonces, estos son los subniveles que vamos a encontrar. Se pueden representar como S, P, D, F, o se pueden representar con números 0, 1, 2, 3. Recuerda la correspondencia que existe. S vale 0, P vale 1, D vale 2, F vale 3. Algunos ejemplos, por ejemplo aquí, existe el nivel 1, ¿de acuerdo? En el nivel 1, el subnivel, L significa subnivel, sería 0. ¿Ya? Ahí está el subnivel 0 y el subnivel 0 está representado por la letra S. En el nivel 2, los subniveles que se pueden encontrar son el subnivel 0 y el subnivel 1. En otras palabras, en el nivel 2 puedes encontrar el subnivel S y el subnivel P. En el nivel 3, los subniveles que vas a encontrar son S, P y D. ¿Cuánto valen estos? Valen 0, 1 y 2. En el nivel 4 vas a encontrar los subniveles S, P, D y F. ¿Cuánto valen? Pues 0, 1, 2 y 3. Forma fácil de recordar. Recuerda, el nivel 1 solo tiene un subnivel. ¿Cuál es el subnivel más pequeñito? Pues SS. El nivel 2 tiene dos subniveles, SP. El nivel 3 tiene tres subniveles, SPD. Y el nivel 4, pues tiene cuatro subniveles, SPD, F. Listo. Forma de los orbitales. Los orbitales van a presentar una forma específica. Por ejemplo,
el subnivel S va a determinar una forma de orbital que es circular. El subnivel P va a determinar orbitales bilobulados. El subnivel D va a determinar orbitales tetralobulados. Y el subnivel F va a determinar este tipo de orbitales heptalobulados. Veamos al número cuántico magnético. Se representa como Ml. Determina para el electrón el orbital donde se encuentra dentro de cada cierto nivel de energía. En otras palabras, el número cuántico magnético nos va a indicar la ubicación del electrón dentro del orbital. Y este número cuántico magnético se va a representar con números que van desde -3 hasta +3, pasando por el 0. Los valores que puede llegar a tener el número cuántico magnético son los siguientes. Por ejemplo, si hablamos del subnivel S, que tiene el valor de 0, en el subnivel S existe un solo orbital. ¿Ves esta rayita que estoy señalando? Este es el orbital. Ya es el orbital para S. Y en este orbital para S, como máximo, pueden haber 2 electrones. ¿Ves estas flechitas? Una mirando hacia arriba y una mirando hacia abajo. Estas representan a los electrones. Entonces, ¿cuántos orbitales puede tener el subnivel S? Pues tiene un orbital y este con 2 electrones. Por otra parte, el subnivel P presenta 3 orbitales. Mira, ven, P, PX, PY y PZ. Esos son sus 3 orbitales. Y cada orbital puede tener como máximo 2 electrones cada uno de ellos. Vemos en el subnivel D, vas a encontrar que tiene 5 orbitales. Puedes ver aquí 1, 2, 3, 4, 5. Que van con los numerados de -2, -1, 0, 1 y +2. ¿Ok? Y para el subnivel F vas a encontrar que tiene 7 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Finalmente, el último número cuántico es el número cuántico del spin. Este define el giro o la rotación que va a tener el electrón en su eje imaginario. Aquí nos está diciendo que los electrones pueden tener un giro hacia la derecha o un giro hacia la izquierda. Y en este caso se va a determinar matemáticamente con los signos de +1/2 o -1/2. Los valores de los números cuánticos hasta el nivel 4 serían de esta manera. Mira, aquí está todo resumido para que te des cuenta. En el nivel 1, ¿cuál es el subnivel? Es 0, que vale S. Y el orbital, pues es 0, que es S. Y puede tener hasta 2 electrones, +1/2, -1/2. Mira, en el nivel 2, ¿quiénes están? 0, que es S, y 1, que es P. S y P. ¿Cuáles son los orbitales que pueden tener? Son estos y los electrones. Y así sucesivamente vamos a encontrar. Vamos a practicar ahora y te toca a ti participar aquí. Dice, practicamos. Indique el tipo y número de orbitales que presenta el siguiente. 3P. 3P. La respuesta sería así. 3P pertenece al subnivel, el subnivel 3P contiene 3 orbitales 3P. ¿Por qué? Porque P tiene 3 orbitales, como lo habíamos aprendido, ¿no? ¿Cuál era P? P vale 1, ¿no? Y tiene 1, 2, 3. Aquí también ve 1, 2, 3 orbitales. ¿Ok? A ver, el siguiente. Tenemos en el nivel 2. En el nivel 2, ¿cuántos orbitales pueden haber en el nivel 2? Pues la respuesta es 2. El nivel 2 consiste de un orbital 2s y 3 orbitales 2p. Por lo tanto, 3 más 1, 4. Puede tener hasta 4 orbitales. A ver, en 1s, ¿cuántos orbitales puede tener? 1s, fácil. Muy bien, tiene 1, solamente un orbital.
Y en 4D, ¿cuántos orbitales habrán? 5. Muy bien, hay 5 orbitales. Perfecto. Veamos el siguiente. Dice, indica el número máximo de electrones. El orbital 2p, ¿cuántos electrones como máximo puede tener? 6. 6, seguro. 6. Pero la pregunta le dice el orbital 2p. 2. Muy bien, la respuesta es 2, porque solamente te está preguntando por el orbital, no te está preguntando por el subnivel. ¿Ya? Mira, ve, ahí está. Aquí en P existen 3 orbitales, ¿cierto? Pero solamente te está diciendo el orbital P, o sea, un orbital P. En un orbital P solamente hay 2 electrones. Si fuera en el subnivel P, con sus 3 orbitales, ahí sí habrían 6 electrones. A ver, en el nivel 2, ¿hasta cuántos electrones pueden haber? 8, me dicen 8, ¿seguro? A ver, vamos a ver. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la fórmula? Podemos practicarla. A ver, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y por 2, 8. Muy bien. O podemos recordar también que en el nivel 2 existen los subniveles S y P. Y te acuerdas que el subnivel S tiene 2 electrones y el subnivel P tiene hasta 6 electrones. 6 más 2, 8. De las dos maneras llegas a la respuesta. A ver aquí. En el subnivel 3D, ¿hasta cuántos electrones pueden haber? En el 3D. 10. Muy bien. Vamos a ver si es 10. Nos dice 10. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Es fácil. ¿Te acuerdas que el subnivel D tiene 5 orbitales? Y cada orbital puede tener hasta 2 electrones. Entonces, 5 por 2 es 10 electrones. Aquí, en el subnivel 4S, ¿hasta cuántos electrones pueden haber? Muy bien, pueden haber hasta 2 electrones, porque efectivamente S tiene solamente 2 electrones. Muy bien, veamos otra práctica. Dice, identifica a qué es igual. Vamos a tener 3 premisas en esta práctica. Tienen la misma forma, ¿te acuerdas de la forma que tenían? El número máximo de electrones es el mismo o están en el mismo nivel de energía. Veamos. Dice orbitales 1s y 2s. Los orbitales 1s y 2s, ¿tienen la misma forma? Sí. Sí, ya va uno. ¿Tienen el número máximo de electrones es el mismo? Sí. Sí. ¿Están en el mismo nivel de energía? Sí. Sí. No, eso no están. Entonces aquí la respuesta sería 1 y 2. ¿Ok? Comprobemos si es cierto. ¿Tienen la misma forma? Pues sí, tienen la misma forma. La forma esférica, el orbital S. Y el número máximo de electrones, por ser S, es de 2. Así que es correcto para 1 y 2. Veamos el siguiente. Dice los subniveles 3S y 3P. ¿Qué se cumple para ellos? ¿Tienen la misma forma? No. ¿El número máximo de electrones es el mismo? Pues no. ¿Están en el mismo nivel de energía? Sí. Sí, ahí sí, porque ambos están en el nivel 3. Muy bien, ahí estamos observando que están en el nivel 3, tanto para S como para P. Ahora nos viene la pregunta. Los subniveles 3P y 4P, ¿qué se cumple? ¿Tienen la misma forma? Sí. Pues sí tienen. Sí. ¿Pero máximo de electrones es el mismo? Pues sí. ¿Están en el mismo nivel? Pues no. Entonces, 1 y 2. Ya está. Perfecto. Seguimos practicando. A ver, esta. Seguimos con las mismas premisas. A ver. 3 orbitales 3p. ¿Tienen la misma forma? Sí, claro, si son orbitales de 3p, obvio. ¿Tienen el número máximo de electrones? ¿Es el mismo? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Están en el mismo nivel de energía? Sí. Obvio que sí, porque son 3 orbitales de 3p. Así que ahí se cumple la forma,
el número máximo de electrones y bueno, que también están en el mismo nivel. Los orbitales 5s y 6s, ¿qué se cumple? ¿Tienen la misma forma? Sí. 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 ¿El número máximo de electrones es el mismo? Sí. Sí, Miss. ¿Están en el mismo nivel? No. No. No, entonces la respuesta es 1 y 2. Sí, sí, Ahí no. vemos la forma y vemos el número de electrones. A ver esta pregunta. Los orbitales 3p y 4p, ¿tienen la misma forma? Sí. 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 ¿El número máximo de electrones es el mismo? Sí. 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 ¿Y están en el mismo nivel? No. 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 Entonces la respuesta es 1 y 2. Ahí vemos la forma y vemos sus electrones. Perfecto. Otra pregunta. Dice, indica el número de cada uno de los siguientes. A ver, ¿el número de qué? A ver, orbitales. El número de orbitales en el subnivel 3D. ¿Cuántos orbitales habrá en el subnivel 3D? 5, Miss. Muy bien, hay 5 orbitales. Perfecto, ahí están. Como puedes ver, son 5 orbitales. A ver, ¿cuántos subniveles hay en el nivel de energía N1? ¿Cuántos subniveles hay en el nivel 1? ¿Habrá uno? ¿Habrán dos? ¿Ninguno? No, Muy Miss. bien, veo que hay uno. Muy bien, hay uno. El nivel 1 solamente tiene un subnivel y el subnivel que presenta es S. Perfecto. A ver, ¿cuántos orbitales hay en el subnivel 6S? ¿Cuántos orbitales hay en el subnivel 6S? 1, Miss. Muy bien, también hay uno, solo uno, un orbital. Este es el orbital, esa rayita representa el orbital y ahí sí hay 2 electrones, pero es un solo orbital para ese. Dice, ¿cuántos orbitales hay en el nivel de energía 3? En el nivel 3. ¿Cuántos orbitales hay en el nivel 3? Me dicen 5. 3 orbitales, 5 orbitales. Nivel de energía 3. 5. Vamos a ver. Sí. No. Hay 9. ¿Por qué? Porque no te estoy preguntando por subniveles, estoy preguntando por orbitales. Y si tú te acuerdas, el nivel 3 tiene los subniveles S, P y D. ¿Cuántos orbitales tiene D? D tiene 5. ¿Cuántos orbitales tiene P? Tiene 3. ¿Y cuántos tiene S? 1. 5 más 3 más 1, pues salen 9. En total, en el nivel 3 de energía hay 9 orbitales y por lo tanto habrían 18 electrones. Seguimos practicando con el mismo juego. Indica el número de cada uno de los siguientes. A ver, ¿cuántos orbitales hay en el nivel de energía 2? Así como la pregunta anterior. Me dicen 4. Vamos a ver si es 4. Vamos a ver si es 4. A ver, correcto, es 4. Y efectivamente, porque en el nivel energético 2 están los subniveles S y P. Y sabes que el subnivel P tiene 3 orbitales y S tiene 1. 3 más 1, 4. ¿Cuántos subniveles hay en el nivel de energía 4? ¿Cuántos subniveles hay en el nivel de energía 4? Me están diciendo 16. Vamos a ver si es 16. ¿No? ¿Cuántos subniveles? ¿Cuántos subniveles? No te está preguntando por orbitales, ¿ah? Muy bien. Los electrones. Claro, 4. En el nivel de energía 4, los subniveles que tienen son S, P, D y F. Son 4 subniveles. Mira, mientras que en el nivel de energía 2 habían solamente 2 subniveles, en el nivel de energía 4, 4 subniveles. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos orbitales hay en el subnivel 5F? ¿Cuántos orbitales hay en 5F? Ya que es F, ya que es F son 7. Aquí es 7, por favor. ¿Ya? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Aquí nos dice,
¿Cuántos orbitales hay en el subnivel 6P? 3. Muy bien, ahí están los 3 orbitales. Perfecto. A ver, seguimos practicando. Indica el número máximo de electrones en el orbital 3P. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener el orbital 3P? Me están diciendo que 6. Vamos a ver. 2. Muy bien, era 2. Porque no te está diciendo en el subnivel P. Te está diciendo en el orbital. Y recuerda que un orbital máximo puede tener 2 electrones. ¿Ya? Claro, ahí está, mira, ve, el subnivel P tiene 3 orbitales. Pero de los 3 orbitales te están preguntando solo en un orbital. En un orbital, pues máximo pueden haber 2 electrones. ¿Cuántos electrones habrán en el subnivel? 6. Muy bien, ahí sí hay 6. Ahí estamos viendo los 6. ¿Cuántos electrones hay en el nivel de energía 4? 32. ¿Sí? Muy bien, es 32. Y lo hayas así, mira, ve. Lo puedes usar la fórmula o puedes darte cuenta que en el nivel 4, obviamente hay 4 subniveles. S, P, D, F. Y recuerdas pues que, a ver, F tiene 14 electrones, D tiene 10, 10 más 14 son 24. 6, P tiene 6, 24 más 6, 30 y S tiene 2, 32. Puedes sumarlo y ya está. ¿Cuántos electrones hay en el subnivel 5D? 10, dicen 10. Muy bien, están respondiendo excelente. Sí, efectivamente hay 10 electrones, puesto que D, en el subnivel D, tiene 5 orbitales. Vamos a ver ahora la configuración electrónica y practicar un poco acerca de esta. A ver, aquí tenemos una configuración electrónica y nos dice que la configuración electrónica nos muestra la colocación de los electrones en los orbitales en orden creciente de energía, es decir, la configuración electrónica nos sirve para saber dónde están ubicados los electrones en cada orbital siguiendo un orden creciente de energía. Y va de esta manera, ¿no? Recordarás por una mnemotecnia que aprendimos en colegio, que nos dice, ¿no? Empieza con S, ¿no? Sí, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú, soy futuro del Perú, soy futuro del Perú. Ahí está nuestra mnemotecnia, ¿sí? Soy peruano, soy del Perú, soy futuro del Perú, soy futuro del Perú. Ya está. Y así te acuerdas las letras, ¿no? En qué orden van. Pero nos faltaría saber los niveles. Si te das cuenta, todo lo que está con S empieza del 1 y avanza hasta el 7. Lo que está con P empieza desde el 2 y avanza. Y lo que está con D empieza desde el 3 y lo que está con F empieza desde el 4. Aquí hay una pregunta que te hago. ¿Por qué el subnivel 3D se llena después que el subnivel 4S? Mira, aquí está el 3D. ¿Por qué 3D se llena después que 4S? Si esto es 3, debería estar antes, ¿no? Por lógica, pero no. Aquí se llenó primero el 4S y después el 3D. ¿Quién me puede decir por qué? Profesora, se debe a su energía relativa, ya que es la suma del número cuántico principal más el número cuántico secundario. Y si su energía relativa sale igual, se diferencian solamente en el número cuántico principal. Gracias, excelente respuesta. Efectivamente, va a tener, se llena primero el 3D, perdón, el 4S y después el 3D, porque los orbitales con energía más baja se van a llenar primero. ¿Y cómo sabemos cuál tiene energía más baja? Tenemos, por ejemplo, el 4S tiene el nivel 4 y ese vale 0. ¿Se acuerdan? Tiene un valor de 0. 4 más 0 es 4. En cambio, en el 3D, ¿qué tenemos? 3 y D. 3 es el nivel y D tiene un valor de 2. 3 más 2 es 5. Por lo tanto, 5 es más energético que 4. 3D tiene una energía relativa mayor
que 4s. Es por eso. Veamos la configuración electrónica de los elementos químicos. Aquí, por ejemplo, tenemos al carbono. Como puedes observar, el átomo de carbono tiene su número atómico 6, por lo tanto tiene 6 electrones, este es un átomo neutro, y también tiene 6 protones, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos al átomo de carbono y podemos ver que efectivamente ahí están sus 6 electrones, ¿no? 4, 5, 6. Y queremos distribuir estos electrones haciendo la configuración electrónica. Y sería de la siguiente manera. 1s2, 2s2, 2p2. ¿Por qué nos quedamos hasta aquí? Si tú sabes que P puede terminar en 6, pero lo dejamos en P2 porque si sumamos los electrones, que son los numeritos que están arriba, ya llegó hasta 6. Y como el carbono tiene 6 electrones, ahí queda. ¿Qué representa los números grandes delante de las letras? Estos representan el nivel de energía. La letra S o P representa el subnivel y el número pequeñito que va arriba, superíndice, representa el número de electrones. También se puede representar de esta manera, así 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Qué representan las flechitas? Las flechitas representan los electrones y sabemos que una va para arriba y otra para abajo. Para arriba, para abajo. Pero en este caso, en el orbital, en el subnivel P, 2P, vamos a encontrar que hay 3 orbitales, pero las flechitas hay una nada más en cada orbital. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo llenamos en el primero? Se sabe que primero se deben llenar las que están hacia arriba y luego hacia abajo, es decir, un medio positivo más un medio y luego menos un medio. Veamos aquí la configuración electrónica para el nitrógeno. Tenemos 1s2, tiene 7 electrones, entonces vamos a llegar hasta el 7. 2s2, 2p3, parecido al carbono, ¿cierto? Y en este caso, la notación del orbital sería de esta manera, 1s2, 2s2 y 2p3. Como ves, seguimos haciendo, en este caso, cuando los orbitales no están llenos, se dice que son orbitales desapareados. En cambio aquí, en 1s2 y en 2s2, los orbitales están apareados o están llenos. Estos nos van a permitir identificar los siguientes números cuánticos. En el nitrógeno podemos encontrar estos números cuánticos. Mira, en 1s2 tiene 2 electrones. Para el primer electrón, ¿a qué nivel pertenece? Pertenece al nivel 1. ¿A qué subnivel pertenece? S vale 0. ¿A qué orbital pertenece? Este orbital, que es el único orbital, tiene el valor de 0. Y como el primer electrón mira hacia arriba, tiene un valor de más 1. Si observamos el segundo electrón del 1s2, que es este, vemos, este es el segundo electrón. ¿A qué nivel pertenece? 1. ¿A qué subnivel? S vale 0. El orbital, ya que es S, también tiene valor de 0, pero en este caso el electrón mira hacia abajo y entonces su valor es menos un medio. Como podemos observar en este caso nada más, te das cuenta que 2 electrones de un elemento no pueden tener el mismo juego de números cuánticos. De repente se repite en el nivel, se repite en el subnivel, se repite en el orbital, pero en el electrón no se repite el mismo número. Entonces, a eso se refiere que no pueden tener el mismo juego de números cuánticos. Todo esto es un juego y este otro es otro juego. Y si revisamos atentamente cada uno de los siguientes electrones, vamos a ver que no se repite en juegos cuánticos. ¿Ya? Eso es una regla muy importante que debemos cumplir, que se va a cumplir en toda la configuración electrónica de los elementos. Esto es conocido como el principio de exclusión de Pauli, que nos dice en un átomo 2 electrones no pueden tener conjuntos idénticos de números cuánticos. Podemos identificar o podemos darnos cuenta rápidamente de qué números cuánticos tiene un elemento conociendo la tabla periódica. Lo primero que vas a conocer es que la tabla periódica va a presentar
grupos y periodos. Los grupos son estas filas verticales y los periodos son estos horizontales. ¿De acuerdo? Y ahora vemos aquí. Mira, en el caso de los grupos, que son los verticales, nos van a indicar los subniveles. Aquí tenemos los dos subniveles S. Aquí estos son P. Estos del centro son D. Y aquí abajo son los de F. Y los periodos, que son los horizontales, nos indican el nivel energético. Lo que está aquí es 1. Estos que están acá están en el nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Practiquemos. Aquí míralo. Ahí está. Este es 1S. Aquí está 1S. ¿Y dónde estará el 2S? Pues hasta aquí. Este es el 2S. ¿Qué elemento está aquí? Pues hidrógeno. Mira, aquí está el hidrógeno. Es 1S1, un electrón. Y aquí, en este otro lado, ¿quién es? Es helio. ¿Cuánto será helio? Pues es 1S2. Aquí, este es 2S1 y aquí a su costado estará el 2S2. Veamos quiénes son. 1S1 litio, 2S2, perdón, 2S1 litio, 2S2 berilio. Y así sucesivamente vamos a estar reconociendo fácilmente a los elementos con su configuración electrónica. Con solo mirar la tabla periódica ya podemos saber en qué termina esta configuración electrónica. Vamos a practicar. Dice, dibuje un diagrama de orbitales para un átomo de cada uno de los siguientes elementos. Por ejemplo, para el boro. Lo primero que debo saber es su símbolo químico, es B, y me interesa aún más su número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico me dice el número de protones que tiene. En el caso del boro, su número atómico es 5. Así que voy a hacer el diagrama de sus orbitales. Para eso pongo 1s2, 2s2 y 2p1 y ya llegué a 5, que es el número atómico de boro. También lo puedo representar de esta forma resumida. Pongo en este caso al helio porque el helio ya tiene, sabes que vale 1s2. Entonces ya me ahorro escribir 1s2 y pongo helio y ya está. En el caso del aluminio, ¿cuánto es su número atómico? Es 13. ¿Cómo sería su configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Y ya está. En el caso del fósforo, su número atómico es 15. Así que también construimos su configuración electrónica. Lo mismo hacemos para el argón. Y ahí está su configuración electrónica. Perfecto. Vamos a practicar. Ahora les toca a ustedes. Me van a decir, indica el símbolo del elemento con cada una de las siguientes configuraciones electrónicas. Me van a decir de qué elemento se trata. A ver. 1s2, 2s2, 2... Bueno, no, carbono. ¿Carbono? Oxígeno. No, el oxígeno. Disculpe. 8. Entonces es oxígeno. Muy bien. A ver, siguiente. ¿Cuántos electrones tiene? Tienes que contar los numeritos que están aquí arriba. Dicen argón. Vamos a ver si es argón. Efectivamente, tiene 18 electrones. Ahora este otro elemento, abreviado con el neón, y tiene 3s2 y 3p1. Me dicen aluminio. ¿Es cambio? Muy bien, es aluminio. Llega al número 3. Perfecto. Y a ver, este otro elemento nos dice argón, 4s2, 3d4. Cromo. Muy bien, es el cromo, perfecto. Ahora seguimos. Uy, se me pasó un elemento. A ver, indique el símbolo del elemento. Tiene 5 electrones en el subnivel 3p. Tenemos que descubrirlo. A ver, ¿cuál será? Tiene 5 electrones en el subnivel 3p. Entonces tienes que hacer la configuración y te acuerdas. ¿Cómo vas a hacer? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, ve, te dice, tiene 5 electrones en el subnivel 3p. Entonces yo me acuerdo que todo este lado era S, el centro era D, y este lado amarillito
es P. Pero me dice que hay 5 electrones, entonces aquí es 1, P1, P2, P3, P4, P5. Acá sería. Pero me dice en el nivel 3, entonces tengo que ubicar en 3, P5. ¿Qué elemento estará ubicado justo aquí en 3P5? A ver, entonces yo miro rapidito mi tabla periódica y digo aquí en el 3P5 está el cloro. Y entonces sí, era el cloro. Muy bien, Dalit. A ver, este otro elemento nos dice, tiene 3 electrones, 2P. Qué difícil, ¿no? Ahí está. Entonces tú te acuerdas de tu tabla periódica, te dice 2P. Tiene 3 electrones, 1, 2, 3. El que esté ubicado en este lugar, ese es el elemento. Entonces, ¿te acuerdas? A ver, ¿quién está ahí? Está el nitrógeno. Y ya está, listo. Aquí nos dice, completa el subnivel 3S. Completa el subnivel 3S. Magnesio me está diciendo. A ver, vamos a ver nuestra tabla periódica. Dice 3S. A ver, 3S. 3S puede tener 3S1 y 3S2, pero como nos dice completa, ¿qué significa? Que está en el 3S2. ¿Quién está en el 3S2? ¿Quién es ese elemento del 3S2? Muy bien, es el magnesio. Aquí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta? 3S2. Magnesio. A ver aquí, otro elemento. Tiene 4 electrones, 5P. ¿Te acuerdas ahora de P? ¿Te acuerdas que P estaba aquí? Y te dice 5 y tiene 4 electrones. 1, 2, 3, 4. Está aquí. Ese es el elemento que está ahí. A ver, ¿quién es? ¿Tú lo miras? 1, 2, 3, 4. Ajá, nos dice 5. 5 electrones. Aquí está, 5. ¿Qué elemento es? Es el yodo. 5 electrones. ¿Ya? Ahí está el yodo. Listo. Y de esa manera nosotros podemos ir identificando. Tenemos que familiarizarnos, cuando hablamos de química hay que estar familiarizados con la tabla periódica.